Shalom, Masejet Eruvin, la página Nun Aleph, Amud Aleph, estamos en la quinta línea. Cuenta la Gemara, Rabbi y Rabbi Yosef, Abu Ka'azlei be'orja. Rabbi y Rabbi Yosef están llegando en el camino el viernes y empezó a oscurecer. Amarle Rabbi le Rabbi Yosef, Te'esh vitateinu tutei dikla de savil ahua. Le dijo Rabbi Rabbi Yosef que nuestra shvita, el lugar donde es considerado que empezamos el Shabbat y ahí se miden los 2000 amot para cada lado, sea bajo aquel palma que Savil Ahua, que es decir que sostiene a su hermano. Ese era un árbol que se apoyaba sobre el otro. Entonces dijo que ahí sea el Makom Shvita de ellos. Ve Amrela, hay quien dijo que lo que le dijo Rabbi Rabbi Yosef es Tutei Dikla de Parik Mari Mikarga, bajo aquel palma que hace que su dueño no tenga que pagar más impuestos. Quiere decir, era un árbol que sacaba muchas frutas, por lo tanto, con ese árbol ya terminaba su dueño pagar todos sus impuestos. Entonces dijo que bajo ese árbol sea la shvita de ellos. Amarle, le dijo Rabbi Yosef, lo yadanale, yo no conozco ese árbol. Amarle, smojalai, quiere decir, confía en mí, quiere decir, dame tu shvita a mi opinión, y de esa forma sirve para los dos. De Tanya, Rabbi Yossi אומר, אם היו שניים, אחד מכיר ואחד שאינו מכיר, זה שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר, זה שמכיר אומר, תהיה שביתתנו במקום פלוני. La verdad que ya vimos antes, que cuando están dos en el camino y uno conoce un lugar y el otro no, el que no conoce le da la shvita de él al otro y depende de él, y lo que él diga sirve para los dos. Ahora dice la Gemara, velohi. La forma que Rabbi le dijo a Rabbi Yosef la Braita, como si estuviera escrito en la Braita que Rabbi Yossi lo dijo, no es así. Lo tan alei que Rabbi Yossi. Ela ki eiche delikabe la minei mishum de Rabbi Yossi nimkoimo. Lo único que él mencionó a Rabbi Yossi la Braita no es porque de verdad está escrito en la Braita, sino porque Rabbi quería que Rabbi Yosef acepte lo que él está diciendo y acepte que sí es la halajá. Por lo tanto, dijo que la Braita es el nombre de Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi, tenemos una regla que Rabbi Yossi ni mukoimo, es decir, cada cosa que Rabbi Yossi dice, siempre él tiene también una explicación por qué es así. Por lo tanto, por lo común siempre la halajá es como Rabbi Yossi. Entonces, Rabbi quería que Rabbi Yosef acepte lo que está diciendo, entonces le dijo el nombre de Rabbi Yossi. Sigue la Gemara, vimos Imeino Mekir o Sheino Baki Vejulei. Dijimos en la Mishnah que si él no conoce ningún lugar, entonces de donde él está se mide 2000 amot a cada lado. Pregunta la Gemara, Ani Alpaim Ama Eichan Ktivan, ¿de dónde está escrito en la Torah los 2000 amot? ¿Qué aprendemos? Aún si es de Rabbonon, la pregunta es ¿dónde lo aprendemos? ¿Dónde está la smachta de la Torah para aprender los 2000 amot? De Tanya está escrito en la Braita, Shvu Ish Tachtav. En el pasuk está escrito que se sienten cada uno bajo su lugar, elu arba amot. Ahí aprendimos los 4 amot de la persona. Al yetze ish mimkomo, que la persona no salga de su lugar, de su área, elu alpaim amot. De ahí aprendemos los 2000 amot. Ahora pregunta a Minaran, ¿cómo aprendemos de al yetze ish mimkomo 2000 amot? Amar Rav Chizda, lamadnu makom mimakom. Hacemos gzera shava, está escrito mimkomo, y de ahí aprendemos Gzera Shavá a otro pasuk que está escrito también en el Makom, Vesamti lecham makom asher yanus shama. Así trae Rashi un pasuk. Entonces aprendemos Gzera Shavá a ese pasuk. Ahora, umakom menisa. En el pasuk, Vesamti lecham makom asher yanus shama, también está escrito la palabra yanus, nisa. Por lo tanto, como hicimos Gzera Shavá de pasuk a pasuk, la palabra nisa es también como si estuviera escrita en el pasuk al yetze ish mimkomo. Entonces, después de que está escrito en el pasuk al yetze ish mimkomo nisa, aprendemos venisa minisa. Aprendemos de hacer Gzera Shavá de este pasuk, que es como si estuviera escrito en el nisa, a otro pasuk que está escrito en el nisa. Y en el otro pasuk, venisa migvul. En el otro pasuk también está escrito la palabra gvul. Entonces es como si estuviera escrito también en el pasuk al yetze ish mimkomo la palabra gvul. Ve gvul mi gvul. Entonces después de que está escrito gvul en la palabra yetze ish mimkomo, aprendemos Gzera Shavá de la palabra gvul a otro pasuk que está escrito en el gvul, u gvul mi chutz. Y en el otro pasuk que está escrito también en la palabra chutz, es como si estuviera escrito también en al yetze ish mimkomo también la palabra chutz.
Vejutz mejutz. Entonces hacemos Gzera Shavá de Al Yitzei como que es como si estuviera escrito en el Jutz a otro pasuk, Vejutz michutz, dichtiv, y ese es el pasuk final que él aprendemos, Umadotem michutz la'ir et peat kedma alpaim ba'ama vegomer. Con respecto a las ciudades de los Leviim, está escrito que fuera de la ciudad se les da otros 2000 amot que también pertenecen a la ciudad. Entonces de ahí aprendemos Jutz michutz Gzera Shavá, que se da 2000 amot. Entonces Al Yitzei como también se refiere a 2000 amot. Ahora pregunta la Gemara, Veneilef mikira ir vejutza elef amá. También con respecto a las mismas ciudades de los Leviim, está escrito otra división. Está escrito que los primeros 1000 amot fuera de la ciudad tienen que estar vacíos, no sembrar ahí, no construir allá. Y después hay otros 1000 amot que se puede sembrar y etc. Entonces, dice la Gemara, ¿por qué aprendemos de todos los 2000? Aprendamos de los 1000 primeros, que también está escrito con respecto a ellos, vejutza. Entonces también podemos aprender Jutz, michutza, y aprender Gzera Shavá a los 1000 amot. Dice la Gemara, Danin Jutz, michutz, ven Danin Jutz, michutza. Como en el pasuk Al Yitzei, como es como si estuviera escrito Jutz. Y en el primer pasuk, con respecto a los 2000 amot, está escrito exactamente la misma palabra Jutz. Mientras que con respecto a los 1000 amot está escrito Jutza, preferimos estudiar Jutz michutz y no Jutz de Jutza. Ahora pregunta, ¿cuál diferencia si ha escrito exactamente lo mismo o no? Hatana de Rabbi Ishmael veshava Cohen uba Cohen, zoi shiva zoi bia. Tenemos una braita que dice con respecto al Cohen que viene a mirar una casa que tiene negaim, que tiene plagas, está escrito veshava Cohen, que vuelve el Cohen, uba Cohen, y que viene el Cohen. No está escrito exactamente lo mismo, pero tiene el mismo significado, que el Cohen viene a la casa. Y dice Tana de Rabbi Ishmael que se aprenden en Gzera Shavá uno del otro, aunque no está escrito lo mismo, como tiene el mismo significado, se aprenden uno del otro. Entonces, aquí también, aunque no está escrito exactamente lo mismo, tiene el mismo significado. Dice la Gemara, Animili eicha de leika midi de damilei. Aval eicha dika midi de damilei, y al final, dice la Gemara, todo lo que hacemos Gzera Shavá en dos cosas que no son exactamente lo mismo, es cuando no hay otra posibilidad. Entonces se hace Gzera Shavá con el significado nomás. Pero si tengo algo que es exactamente lo mismo y otra posibilidad que es un poco diferente, en ese caso se hace Gzera Shavá a lo que es exactamente lo mismo. Y seguimos, vimos en la Mishnah Alpaim Ama Agulot, vimos una machloket en la Mishnah si los 2000 amot son medidas de forma redonda, quiere decir que del punto donde él está hacia cada lado en todo el círculo alrededor de él son exactamente 2000 amot, o vimos la opinión de Jajamim que son cuadrados, quiere decir la persona está en la mitad, hasta el norte de él se hacen 2000 amá, hacia el sur 2000 amá, hacia el este 2000 amá y hacia el oeste 2000 amá. Y después de que tenemos las 4 puntas, no hacemos un círculo alrededor de esas 4 puntas, sino se hace un cuadrado usando esas 4 puntas. Lo que resulta de esa forma es que si él va en diagonal a donde él está, entonces el diagonal de un cuadrado es más que la costa del cuadrado, 2/5 por 2/5 más grande. Por lo tanto, si digamos tenemos un cuadrado que mide 4, entonces el diagonal va a ser 5.6. Entonces cuando él va hacia los corners, él tiene más de 2000 amot, y eso es lo que gana con que sea cuadrado, y eso vemos en la Mishnah. Pregunta la Gemara, Rabbi Hanina ben Antignos. Rabbi Hanina ben Antignos es el que opina que se hacen las 2000 amot de forma redonda. Entonces pregunta la Gemara, Ma nafshecha, ¿cómo él aprende esos 2000 amot? Sea como sea, tenemos una pregunta. Y itle Gzera Shavá, si él aprende los 2000 amot con Gzera Shavá que acabamos de mencionar, peot ktivan, en el mismo pasuk que aprendimos de los 2000 amot, está escrito peat kedma, que es decir que se le da un corner a los 2000 amot alrededor de la ciudad de los Leviim, se da también un corner de los 2000 amot. Entonces debería aprender de ahí que también los 2000 amot de Shabbat son cuadrados. Y leit le Gzera Shavá Alpaim amá minale, y si no tiene Gzera Shavá, entonces ¿de dónde él aprende los 2000 amot? Contesta la Gemara de Olam, itlei Gzera Shavá, siempre él sí aprende la Gzera Shavá, veshani aja, pero con respecto a Shabbat, aunque con respecto a la ciudad de los Leviim sí es cuadrado, en Shabbat piensa que no es cuadrado. ¿Por qué?
de Amar Kra, Ze yeh lahem migreshei ya'arim. Está escrito en el pasuk que aprendimos de él, está escrito, este va a ser el migrash, los 2000 amot que se le da a la ciudad de los Leviim, leze ata noten peot, vi ata noten peot leshovtei Shabbat. Y aprendimos de eso quiere decir a los migrashim, al terreno que le damos fuera de la ciudad de los Leviim, le das peot, le das corners, como dijimos que es más grande que el círculo, y no le das a lo que aprendimos desde el pasuk, que es el Shabbat. Entonces en Shabbat se da solo un círculo de 2000 amot y no un cuadrado. Así opina Rabbi Hanina ben Antignos. Pregunta a Gemara Rabbanan, después de que vimos que en el pasuk se dice Veze itnu, entonces ¿qué hacen Rabbanan? ¿Qué aprende Rabbanan del Ze que está escrito en el pasuk? Dice la Gemara, Tani Rab Hanania Omer, Kaze iyu kol shoftei Shabbat. Justo al revés. El pasuk viene a decir, así como aprendiste acá, no lo aprendas solamente con respecto a los 2000 amot que se da en Shabbat, sino todas las medidas de Shabbat, todas tienen que ser cuadradas, así como aprendiste de los migrashei arim, de los Leviim, que son cuadrados. Ahora la Gemara trae ahora dos ejemplos donde vemos cómo se mide cada cosa en Shabbat de forma cuadrada. Dice la Gemara, Amar Rabbi Acha bar Yaakov, המעביר 4 אמות ברשות הרבים, אינו חייב עד שמעביר הן ואלכסונן. Primer ejemplo, dice la Gemara, una persona sabemos que si él coge un objeto, hace akirá de un objeto que está en el dominio público y lo pasa 4 amot y vuelve a hacer anajá y le vuelve a poner, y hizo una labor de pasar 4 amot en Reshut Rabim y tiene que traer korban. Dice la Gemara, lo que siempre dijimos 4 amot no se refiere a 4 amot no más, sino de verdad tienen que ser los 4 amot con el diagonal del cuadrado. Entonces quiere decir que para tener que hacer la labor de pasar 4 amot tiene que ser 5.6 amot que él pase el objeto de lugar a lugar. Ahora, cuando una persona pasa algo 4 amot, es una línea recta. Entonces no podemos ahí hacer un cuadrado. Entonces dice la Gemara, sí se hace un cuadrado imaginatorio, y de que mide cada costado tiene 4 amot, entonces el diagonal sale 5.6. Entonces esa es la medida que él tiene que pasar para cometer la labor de pasar 4 amot, es 5.6. Así explica Rashi y el Rambam. El Tosfot trae la opinión del Rashbam, interesante, dice diferente, dice no, dice depende. Él dice que se mide según los lados del mundo, que es decir, para el norte o para el sur, para el este o para el oeste, es suficiente que él camine, que él pase un objeto 4 amot, solo que esos 4 puntos de donde él está parado, que los medimos, ahí medimos como si fuera un cuadrado, y si él va en diagonal al mundo, entonces vemos como si estuviera en ese cuadrado imaginatorio mundial, y en ese caso, si él va en diagonal a los lados del mundo, entonces es que él tiene que pasar 5.6 amot el objeto para cometer la labor. Ese es ejemplo número 1 de la Gemara. Otro ejemplo, Amar Rav Pope, Batiklan Rove, dice Rav Pope, Rove nos examinó y nos preguntó, Amud Bershut Arabim Gavoa Asara, una persona que pone un palo en el Reshut Arabim, el dominio público, que tiene la altura de 10 tfajim, Verochav Arba'a, y tiene el ancho de 4 tfajim, que entonces se vuelve un dominio privado. Tzarich en ve'alachsonan o lo. Pregunta Rove, ¿se necesita que cuando nosotros decimos que tiene 4 de ancho, necesitamos que tenga él y él también el tamaño del diagonal, quiere decir que tenga 4 sobre 4 en un cuadrado, o es suficiente que tenga solamente el diámetro, tenga 4 tfajim, quiere decir, cuando hablamos del ancho se refiere solo al diámetro, quiere decir un círculo que su diámetro es 4 tfajim. ¿Qué de las dos cosas necesitamos? Y le contestamos a Rove, Lav Ainu de Rab Hanania, ¿acaso no podemos aprenderle la braita que dijo Rab Hanania? De Tania, Rab Hanania Omer, Kazeyu Kol Shoftei Shabbat. Rab Hanania nos enseñó que en Shabbat todo se mide según un cuadrado. Entonces también aquí cuando decimos que tiene el ancho de 4 tfajim, quiere decir que tiene 4 sobre 4 en un cuadrado, así que el diagonal es más grande. Y también aquí para ser Reshut Yahid tiene que tener las medidas de un cuadrado de 4 sobre 4. Y hasta aquí en un Aleph Amud Aleph.